Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería reflexionar de otro asunto importante, porque me gusta mostrar las contradicciones de la sociedad Watchtower. Hace unos días subí un video que se titula Ayer alimentos de Jehová, hoy alimentos de hombres. En ese video mostré lo que la Watchtower publicaba en la revista de la Atalaya en los años 1931 y otra Atalaya de 1936. En la Atalaya de 1931, que mostré a ustedes en ese video, es de noviembre 1. En la página 327, queridos amigos, les traduje a ustedes de esta Atalaya en inglés de noviembre 1 de 1931, como digo, en la página 327, lo que la Watchtower decía con respecto a lo que se publicaba en la revista de la Atalaya, afirmando que lo que se publicaba en la Atalaya no eran alimentos de hombre alguno, ni de grupo de hombres, ni son los puntos de vista de ninguna persona o grupos de hombres, sino que son alimentos de Jehová Dios que se publican en las columnas de la revista de la Atalaya, y que nada era inspiración o punto de vista de hombres, de humanos, sino que todo era alimento de Jehová Dios a su debido tiempo para alimentar a la casa de la fe de los domésticos. Y eso era lo que la Watchtower nos aseguraba, que lo que en ella se publicaba no estaban los puntos de vista ni los caprichos de ningún hombre o grupos de hombres, y que solamente se trataban de alimentos de Jehová Dios, y que lo que se publicaba en la Atalaya no se podía atribuir a ningún hombre o grupo de hombres. De eso se trataba esa Atalaya de noviembre 1 de 1931, página 327. Entonces yo me puse a pensar, carambas, entonces todo lo que se publicó en la Watchtower hasta ese momento, hasta 1931, eran alimentos de Jehová Dios y nada de hombres, de ningún hombre, ni ideas ni puntos de vista de un hombre o grupos de hombres. O sea que no podría ser punto de vista de un esclavo fiel discreto como una clase colectiva, porque no eran los puntos de vista ni ideas de hombres, ni de hombre alguno en particular, sino que todo era de Jehová Dios. Entonces, si esto es así, tal como la Watchtower afirmaba y nos aseguraba que todo lo que está en la revista Atalaya era alimentos de Jehová Dios a su debido tiempo, a través de su Hijo Jesucristo, para dárselo a su organización de la Watchtower, para que lo publicara en la revista Atalaya, entonces yo me hice una pregunta con respecto a la tarea que quiero mostrarles a ustedes a continuación, de fecha julio 15 de 1924, página 211, que voy a mostrar a continuación. Bueno, aquí tenemos la Atalaya y el heraldo de la presencia de Cristo, de fecha julio 15 de 1924. Esta es la página 211 por si acaso. En esta página 211 vamos a ver si se puede ver acá la página. Ya, pero la página 211 la podemos ver acá abajo. 212, arriba 211. Esta es la 211, lo podemos ver claramente aquí. Y quiero leerles esta partecita pequeña para considerarlo juntos. Que decía la Watchtower, pues, en la revista de la Atalaya. Esta es la Atalaya donde Jehová publica sus alimentos espirituales, que son solamente alimentos de Dios y no de hombre. Y se lee acá, en la parte derecha, en la columna derecha, como sigue. El año 1925 es una fecha definitivamente y claramente marcadas en las Escrituras, es decir, en la Biblia, y la Biblia contiene la palabra de Dios. Y es Dios que lo está diciendo, pues, porque está marcado en las Escrituras, que la Biblia misma lo está afirmando, que en 1925 está definitivamente y claramente marcadas en las Escrituras. Even more,
aún más claramente que la del año de 1914. Es decir, la Watchtower esperaba pues el Armagedón para 1925. Esta es la atalaya de 1924. Faltaba menos de un año para que viniera el fin del mundo, el Armagedón, y fueran registrados los patriarcas, los hombres fieles de la cristiandad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que el juez Rutherford hizo publicar el revista de Atalaya como un elemento de su debido tiempo para reafirmar que el año de 1925 era una realidad y que era una fecha que estaba indicada en las escrituras aún más claramente que el mismo año de 1914. Entonces, esto es lo que Jehová mismo había hecho publicar en la revista Atalaya, que no es ningún alimento de ningún hombre o grupo de hombres, sino que son alimentos de Jehová Dios para advertir, para amonestar, para alimentar a los estudiantes internacionales de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Muy bien. Bueno, como hemos visto claramente, queridos amigos, la Watchtower en 1924, recordemos que estaba a un año previos al fin del mundo, para 1925. Ya sabemos que en ese año de 1924 estaba el juez Rutherford como presidente de la sociedad Watchtower, y él estaba con su famosa campaña de los millones, asegurando a las naciones y a los estudiantes internacionales de la Biblia de aquel entonces, hoy testigos de Jehová, de que los antiguos hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, David, Jacob, Moisés, Samuel, Sansón, etcétera, Josué, qué sé yo, iban a ser resucitados para habitar la tierra en un paraíso restaurado, y que eso iba a ocurrir en 1925. Y eso es lo que enseñaba el señor juez Rutherford, no como ideas de él, sino que él mismo lo ratificó, que esta fecha estaba basada en una cronología bíblica que era fidedigna, que era una cronología dada por Jehová Dios, para llegar a esa fecha de 1925 como la fecha del fin del mundo y de la resurrección de los patriarcas. En la atalaya que acabamos de leer, el juez Rutherford dice muy claramente acá, o la sociedad Watchtower publica como esa verdad de Dios, no olviden que hemos visto que esto es un alimento que viene de Dios, de que el año de 1925 está más claramente indicada en la Biblia, es decir, en las escrituras, que se supone que es la palabra de Dios, es decir, que Jehová Dios lo está diciendo a través de su palabra en la Biblia, que el año de 1925 estaba más claramente indicada en la Biblia que el año de 1914. Entonces, lo que está haciendo la sociedad Watchtower acá es afirmar que lo que se esperaba para 1925 era una realidad, que era una verdad, que estaba basada en una cronología que venía de Dios, y que la misma Biblia, la misma escrituras, dice, las escrituras mismas lo dice, que esa fecha está más claramente indicada en la Biblia que el mismo año de 1914, y que las escrituras lo dicen, es decir, sabemos que las escrituras contienen la palabra de Dios, y si contiene la palabra de Dios y la escritura lo dice, quiere decir que Dios está diciendo que el año de 1925 está más claramente indicada que el año de 1914, tal como hemos visto en esta atalaya que me acabo de mostrarles. Entonces, si eso se publicó en la revista Atalaya, y la Watchtower, tal como hemos visto, ha dicho que lo que se publica en las columnas de la revista Atalaya son alimentos que vienen de Dios y que no son puntos de vista, ni caprichos, ni ideas de hombre alguno, ni de hombres tampoco, sino que todo es Jehová Dios, entonces lo que se publicó ahí, donde hemos visto que se dice que el año de 1925 está más claramente indicado en la Biblia que el año de 1914, es decir, que Jehová Dios está diciendo eso, pues por eso se está publicando ahí lo que Jehová le ha dado a su esclavo para que publique con respecto a esta fecha del fin del mundo para 1925. Entonces, en este asunto, el juez Rutherford solamente se limita a hacer publicar en la lista de Atalaya lo que Jehová quiere que se ponga ahí, porque se supone que lo que está afirmándose ahí no es idea ni punto de vista ni del juez Rutherford ni ninguno de los directores de la sociedad Watchtower en 1924. En 1924.
y que todo eso que se está poniendo ahí se supone que es de Jehová Dios, y es el único que ha hecho que se publique eso. Es decir, que el año de 1925 está más claramente indicado o indicada en la Biblia que el año de 1914. Entonces viene ahora mi reflexión siguiente. Quiero invitarlos a leer a ustedes la siguiente atalaya que les muestro a ustedes a continuación para hacer mi reflexión y mostrarles a ustedes pues, que esta es una lección falsa y mentirosa. Pues. Y lo voy a mostrar en forma muy sencilla para los testigos de Jehová que no tienen mucha capacidad intelectual y hay que hablarles un poco más sencillo, darle ejemplos sencillos para que ellos puedan captar la idea en qué consiste el engaño de la Watchtower. Veamos a continuación la siguiente atalaya para reflexionar juntos. En esta atalaya de fecha 1 de diciembre de 1993, en la página 18, párrafo 17 de la Watchtower, este siguiente comentario que lo que vamos a leer porque quiero reflexionar con todos ustedes para poder desenmascarar a esta falsa organización religiosa. Dice el párrafo 17 lo siguiente: otro fiel siervo de nuestros tiempos al que Jehová utilizó muchísimo fue Joseph Franklin Rutherford, mencionado al principio del artículo. Fue un valiente defensor de la verdad bíblica y en concreto del nombre de Jehová. Aunque se le conocía generalmente como el juez Rutherford, era un hombre humilde de corazón. Miren, era un hombre humilde de corazón. Por ejemplo, en cierta ocasión hizo declaraciones categóricas tocantes a qué acontecimientos podían esperar los cristianos en 1925. Escuchen esta parte, cuando no se cumplió lo que él esperaba, dijo humildemente a la familia de Bethel, de Brooklyn, que se había puesto en ridículo. Es decir, que él se había puesto en ridículo. En realidad, Franz declaró lo que el señor Rutherford había dicho después del fiasco de 1925. En una reunión en una mesa de Bethel, Rutherford con la cola entre las piernas, avergonzado, humillado porque no se cumplió su anuncio de que millones que vivían en ese entonces no morirían jamás y que verían el Armagedón venir y ver el paraíso restaurado, y no ocurrió nada de lo que él había asegurado en la atalaya de 1924 que hemos visto, que decía que el año de 1925 estaba más claramente indicado en las escrituras que el mismo año de 1914. Y todos sabemos que lo que se publica en la atalaya es de Jehová Dios y no de hombre alguno. Entonces mi reflexión es la siguiente: cuando no se cumplió lo que él esperaba, ¿por qué dijo humildemente a la familia de Bethel de Brooklyn que se había puesto él en ridículo? Franz dijo que las palabras que usó Rutherford, porque estuvo presente en 1925, fue I made an ass of myself. En realidad, la palabra que usó Rutherford para referirse a sí mismo por el fiasco de 1925 era que él se había hecho un asno de sí mismo. No dijo que se había puesto en ridículo. Si bien tenía esa connotación de llamarse un asno, y eso lo dejaba él en ridículo, las palabras textuales que él utilizó fue hecho de mí mismo un asno por lo de 1925. Entonces mi reflexión es la siguiente: ¿por qué diría eso el juez Rutherford, que él se había hecho un asno de sí mismo o se había puesto en ridículo, si esta fecha de 1925 que se había publicado en la revista de la Atalaya en 1924 era de Jehová Dios, y que todo lo que se publicaba en la Atalaya no era el punto de vista de ningún hombre, es decir, no era el punto de vista ni del presidente Rutherford, ni de un grupo de hombres, es decir, el cuerpo gobernante, sino que eran puntos de vista o enseñanzas como la verdad de Jehová Dios, y que eran alimentos de Dios como la verdad, tal como hemos visto en esta atalaya de 1931, que dice que todo lo que se publica en la revista Atalaya es de Jehová Dios y no de hombre ni de hombres. Entonces, en todo caso, el juez Rutherford no tenía ninguna culpa
Y en todo caso, yo debo decir, pues, el Todopoderoso, Yahweh, ha hecho el ridículo en hacer que se publique una mentira en su revista de la Atalaya, que son alimentos de Jehová Dios. ¿Por qué tuvo que decir humildemente que él fue el que metió la pata, que se equivocó y que fue humilde de corazón reconocer que fueron sus propios puntos de vista de hombre y que esto llevó a los hijos de Jehová a desilusionarse de la organización Watchtower, del juez Rutherford, que todo fue un fiasco, y llevó al juez Rutherford a reconocer que él metió la pata y había hecho el ridículo, se había hecho un asno de sí mismo? ¿Por qué tuvo que decir eso si ya se estaba diciendo que estos eran alimentos de Jehová Dios? Estaba basada esta fecha de 1925 en una cronología que Dios le había dado, se había basado en una cronología de Jehová Dios. Esas son las contradicciones pues que yo saco a colación acá. Si lo que se publica en la revista Atalaya es de Jehová Dios, en todo caso, si falló esta fecha de 1925 que se había publicado en la revista Atalaya de 1924, un año anterior, un año antes, de que estaba esta fecha indicada en las Escrituras, es decir, en la palabra de Dios, y que era más clara que la de 1914, en todo caso, el juez Rutherford no tenía ninguna culpa, pues porque él había publicado lo que Jehová Dios estaba haciendo que se publicara en la revista Atalaya, que eran alimentos de Jehová, como la verdad, y no de alimentos ni caprichos de hombre o hombres. ¿Por qué tuvo que pedir disculpas y reconocer que él había metido la pata? Esto quiere decir entonces que lo que se publicaba en la revista Atalaya en 1924 eran alimentos del juez Rutherford, de un hombre imperfecto, con limitaciones humanas, que puso sus propios puntos de vista personales, sus propias especulaciones, que lo llevó a este desliz, a esta falsa profecía para 1925, que demuestra pues que lo que se publica en la Atalaya no es como dice la Atalaya de 1931, que eran alimentos exclusivamente de Dios y no de ningún hombre u hombres. De lo contrario, ¿por qué tendría que pedir disculpas y reconocer humildemente el error, diciendo que había hecho el ridículo por lo de 1925 el juez Rutherford? Esto para meditar, pues, queridos amigos, que esta organización es falsa, que lo que se publica en la Atalaya pues fueron alimentos de hombres, fechas falsas de hombres, caprichos del juez Rutherford, que pensaba que para 1925 iban a restaurar los patriarcas, e iba a venir Armagedón y se iba a restaurar el paraíso. Todo fue un engaño, una mentira, y tuvo que reconocer que él fue el engañador, el mentiroso que publicó una mentira en la revista Atalaya, porque eso no, si no dejaría a Jehová como un dador de alimentos falsos, que es lo que yo siempre he dicho. Dios no puede mentir, porque Dios, Jehová, Dios o Yahweh, es un Dios de verdad, Salmo 31:5. Yahweh es un Dios de verdad. No podría haber dado un alimento falso como este del 1925. Y se publicó en la revista Atalaya un alimento de hombre, es decir, después Rutherford, donde él aseguraba el fin del mundo para el 1925, y finalmente lo llevó al desastre, a quedar en ridículo, a tildarse él mismo, calificándose de ser un asno, y por ende quedar en ridículo. Esto lo he puesto para que ustedes reflexionen, que esta es una organización falsa, mentirosa, que solita se pone la soga al cuello y solita se desmiente sin ayuda de los apóstatas. ¿Se dan cuenta? Espero que esto les haga a ustedes y va a reflexionar de cuán mentirosa es esta organización religiosa. Lo ha sido siempre en el pasado y lo sigue siendo ahora, una religión falsa que tiene doctrinas titilantes con fecha de expiración. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.